Buenas noches, señores estudiantes. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches con todos. Espero que hayan disfrutado del feriado y ahora prepararse para el siguiente feriado. Bueno, vamos a ingresar, vamos a ingresar a las diapositivas y ven mi presentación, ¿no es cierto? Sí, Ya. Sí, profe. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, entramos a la segunda semana. En esta semana vamos a tratar sobre lo que tiene que ver con el enfoque sistemático para el diagnóstico del conflicto. Siguiendo con el estudio, nosotros vamos a tratar dos partes en esta unidad, en la unidad 2. Lo que tiene que ver con el enfoque sistemático para el diagnóstico del conflicto y el manejo de resolución y evasión de conflictos mediante la negociación. Siguiendo con el estudio de la semana anterior, conociéndose primero la personalidad, lo entendemos como el conflicto, como una negociación. Entonces ahora lo que vamos a ver es directamente hacia el enfoque sistemático. Nos habla de que en el libro de Bárbara, que es mucho más completo y que nos va a servir para nuestros exámenes y nuestros cuestionarios y trabajos, la ciencia y el estudio del enfoque sistemático dentro de las partes, los elementos, las relaciones, las reglas, los procesos inherentes, los modelos o sistemas que han producido diversas teorías de los sistemas, las cuales han sido aplicadas a la comprensión de los sistemas sociales. ¿Qué aplicamos aquí? Aplicamos dentro de esta teoría la comunicación primeramente, ¿no es cierto? Como lo que estábamos hablando en la semana anterior, es muy importante conocer, tratar el entorno, conocer el conflicto, estar al tanto del conflicto. También comprender el caos, la interacción, los temas principales para entablar una comunicación. Dentro de los modelos también es necesario dominar el campo de la teoría de los sistemas, que se podría incrementar la efectividad también del personal si se desarrolla una perspectiva y un enfoque sistemático. Con este enfoque sistemático para diagnosticarlo, el conflicto y el diseño de la negociación, primero que revisamos ciertos principios derivados de la teoría de los sistemas. Después también aplicamos otros principios al diagnóstico. Más adelante, pues hablaremos dinámicamente sobre el conflicto personal y la estructura de este sistema. El funcionalismo estructural del enfoque sistemático es comprender la teoría de los sistemas que suponen el fenómeno de la autocorrección, un sistema social que responde a los trastornos en forma de que puedan estabilizar el sistema, las relaciones que se mantienen juntos mediante el consenso y el conflicto. En el pensamiento sistemático, vuelta es importante si se describe como una perspectiva teórica, reconoce también las partes, los subsistemas, un enfoque holístico para examinar y comprender el pensamiento sistemático divergente, comprender también la problemática por una parte. Por otra parte, este enfoque de la teoría de los sistemas incluye que el análisis de las relaciones causa y efecto, pero no se supone que es lo que va lo uno con lo otro primero. Incluye el elemento del análisis de la retroalimentación, la causa, como el análisis del sistema, las formas, las estructuras, los roles, las reglas, para llegar al efecto. De tal manera, pues, que esto se aplica al conflicto y a la negociación.
Al diagnosticar también o evacuar un conflicto, hay que utilizar las perspectivas y los principios que comienzan como por la determinación del sistema que crea, qué es lo que pueda crear el conflicto. La cooperación también es necesaria para preservar el conflicto. O sea, estos elementos pueden encontrarse por medio de la observación, la comunicación, que procura encontrar por medio de la observación y la comunicación, llegar a evaluar y llegar al objeto y la solución del conflicto. Para diagnosticar, identificar este conflicto, pues debemos comprender primeramente los roles individuales y las funciones que se cumplen, como son los formales e informales. Identificar también los roles de las funciones y las relaciones, cómo formar sencilla, identificar los roles, como dibujar un sociograma que se puede realizar en el análisis dentro del diagrama, pues en los términos claves de un crucigrama. Como por ejemplo, el diagnóstico de un conflicto puede ser, en un apartado analizamos la hostilidad interdepartamental entre producción y costos como muestra un conflicto destructivo para ilustrar el proceso del diagnóstico. Se muestra un organigrama que pueda ir como el director de operaciones, producción 1, contabilidad, marketing, jurídico, finanzas, desarrollo, ¿no es cierto? Y de ahí, pues, en producción se subdivide, contabilidad se subdivide, pero ¿qué es lo que queremos nosotros tomar de aquí? La jerarquía puede ser que genera conflictos dentro de las partes de un mayor grado, pero si no se hace nada, o sea, si vamos desde más arriba o más abajo, el sistema continúa preservando el conflicto. Esto no desaparecerá, pues, si no pretende más bien la parte de arriba diagnosticar el conflicto y llegar a la parte de abajo como a manera de un liderazgo. También podemos llegar a entender, llegamos a entender pues que esta parte dentro del conflicto y del diagnóstico, como un pensamiento de texto simple y complejos. Para ilustrar mejor esta teoría, podemos aplicar el pensamiento sistemático, el de pedir un aumento de sueldo, como por ejemplo, primero se pregunta si existe un conflicto. El empleado, el jefe, otros empleadores están al tanto también, ¿no? Y esta organización son interdependientes y existe por lo menos el de otorgar un aumento que es incompatible o mantener un bajo presupuesto de gastos, o si sube el sueldo a uno, tendría que hacer con el resto, pero va enfoque como ayuda a preparar para la negociación. Aquí la información que pueda ayudar a analizar el equipo sobre de analizar el aumento o de analizarlo con su equipo es más bien el de poder alterar un sistema que pueda ejercer presión para mantener el estatus, un sistema formal que pueda incluir también reglas específicas dentro de cumplir con fechas, cantidades, tipos formales, ¿no? También el de evaluarlo, su desempeño, los niveles, las utilidades, el salario propio mismo del jefe que puede estar conectado a un sistema mayor o menor, reconocer también el salario de los otros, las políticas generales de la compensación, si es recomendado o recomendable. También se debe reconocer que busca causas y efectos para poderlo cumplir, con el fin o como resultado del pensamiento sistemático, pues se podría ver la información necesaria para evaluar estas opciones y no ir determinadamente a una negativa, descubrir el problema, las necesidades. Con frecuencia también se puede ir viendo la evolución y resolver dicho conflicto con el diálogo. Ahora pasamos pues
nosotros al manejo, resolución y evasión del conflicto mediante la negociación. Este enfoque se lo va analizando pues como un concepto que se lo utiliza al conflicto con fines constructivos, de forma que se enfocan por medio de un estilo comprometido, colaborativo, pero que debe implicar una actitud, un punto de vista positivo. Siempre el manejo y la resolución de un modo que el de evadir no es hacer nada, sino aunque bajo el punto de vista, en algunos casos es mejor evadir ciertos conflictos, pero no evadirlos por completo, o sea, más bien ir recategorizando el conflicto e ir apartando las cosas innecesarias. Este tema aborda mucho más adelante también, mucho más estratégico para resolver este tipo de conflictos. Aquí para mantener y manejar este conflicto es de crear apropiado también intentar crear resultados constructivos como una mayor creatividad, mayor diversidad, una alta productividad o un pensamiento grupal, como ya se mencionó anteriormente. En el manejo del conflicto, utilizarlo también con fines constructivos, como siempre se lo ha dicho, con fines constructivos, el pensamiento grupal dentro de este nombre mismo, el fenómeno de la resolución y evasión de conflictos mediante la negociación. Este pensamiento puede ser que pueda ser individual, no pensar en uno, sino que sea comunitario. En estos se tratan también por conceptos en otras partes de lo que manifiesta Bárbara dentro de su libro. Estas conductas son destructivas. Dentro de la resolución es mejor un curso de acciones, de conductas, de analizar el conflicto o cuando hay resultados indeseables también que provienen del conflicto. Se tiene un conflicto con quien debe interactuar todos los días o a diario. Padecer dolor también puede ser un dolor de estómago. Dentro de esta persona un conflicto debe de resolver o un mal día. Entonces ir analizando el entorno. Si un conflicto, pues esta producción y contabilidad, el intercambio de información o el comentario entre su grupo, siempre también es bueno estar al corriente dentro de estos sucesos. Aquí, al tomar una decisión o cuando el asunto fundamental es menor, tampoco el de evadir también puede ser la estrategia más efectiva cuando el conflicto es constructivo, como por ejemplo si dos grupos de trabajo tienen un conflicto entre ellos similar al espíritu del equipo, de lo que hace competir uno con otro como productividad o una rivalidad, pero siempre y cuando pues esto sea una composición para un arreglo. Aquí lo que se debe de evitar es la resolución, interpretaciones destructivas, una escala de una negatividad y destrucción creciente que se pone peor o mejor una opción cuando se basa en evaluaciones y diagnósticos completos. Y estos diagnósticos y evaluaciones siempre tienen que ir con buenos resultados, que no merezca actualmente cambios drásticos como lo que se dijo anteriormente, el aumento de sueldo. Siempre es el de analizar, el de comprender, el de encontrar una estrategia para poder solucionar y si es recomendable o es compatible o no es necesario, o, bueno, necesario no, sino es algo que tienen que ir en grupo, ir analizándolo para ver si lo amerita el caso. También al resolver un conflicto podemos identificar tres objetivos potenciales, como es el de tratar de cambiar a la otra persona, que no se lo va a lograr hacer, al no ser pues que esté subordinado pues al jefe y dependa de una situación que no esté en sus manos. Este objetivo también, el de intentar cambiar la situación, el de tratar de cambiar uno mismo,
cambiar a la otra persona, pues es seguro que no funcione, pues su atención no debe de centrarse en la otra persona, sino en las opciones y conductas de la otra persona en forma grupal. Em, comprender también las habilidades de las personas, del grupo, de lo que usted está a cargo. El desarrollo de una estrategia eficaz también requiere el diagnóstico correcto del entorno, conocer la fuente del conflicto, pensar en los demás personas involucradas, identificar los objetivos, conocer a sí mismo, tener un estilo apropiado, entender la percepción del poder, así como el desarrollo de la técnica personal con las opciones que son inapropiadas o imposibles, pero siempre una tercera alternativa debe de tener uno para comprender el problema y aceptar todo lo que es negociable. Tenemos varios puntos también en el libro donde podemos analizar preguntas de repaso, donde pueden ir identificando ejemplos, casos, el de las preguntas de los casos también para que ustedes puedan analizar y poder interpretar dentro de su examen o las actividades. Como por ejemplo aquí dentro del libro nos manifiesta que es muy importante y lo analicen lo que pueda como obtener como un ejemplo dentro de las pruebas. Claro que las pruebas son de opción múltiple, pero es importante que lo analicen. En el libro dice caso 3.1. En el caso 3.1 dice como por ejemplo, American Goldis es el propietario total de 88 corporaciones subsidiarias, algunas de las cuales operan en la mayoría de los Estados Unidos y otras operan, perdón, y otras operan en la mayoría de otros estados. Una de las corporaciones subsidiarias, tomando en cuenta que hay dentro de los estados de Estados Unidos y un número limitado de los estados, con una de las corporaciones que el socio general es de 2.000 sociedades limitadas, pero como operaciones en diferentes partes del mundo está la corporación más importante y la grande de las corporaciones subsidiarias. Esta empresa también posee de 20-50% de titularidades en otras operaciones de negocios. Entonces, la empresa total de 88 corporaciones, que es la ADHL, pues es propiedad de dos individuos, el señor mayor con 80% y el señor menor pues presenta por 20%. Los dueños operan por separado sus negocios no pertenecientes a la empresa grande con las empresas subsidiarias, ¿no es cierto? Estos proveen servicios legales y financieros administrativos, incluyendo la administración de la nómina y de los recursos a todos sus subsidiarios, así como la mayoría de las filiales, cobran una cuota mensual por este servicio. La cuota está basada en las necesidades estimadas de los servicios y es obligatorio sin importar el número de horas que realmente se utilicen en algunos asuntos particulares de la compañía. ADHL no calcula o cobra ninguna cuota adicional por trabajo realizado que rebasa el presupuesto. El conjunto de 88 subsidiarias y en la empresa grande empleados 1.000 personas. Todos los empleados son parte del plan de bonificación de fin de año basado en la obtención de las utilidades netas del grupo. Lo que nosotros aquí en Ecuador decimos simplemente utilidades. La estructura organizacional, incluyendo la organización departamental, está dictada por los ejecutivos de la empresa grande y los directores de las operaciones de la señorita inicial, pues de la empresa mayor. Fue contratada por el señor mayor para ser el vicepresidente de una de las subsidiarias. Este director de la subsidiaria el señor demasiado tarde fue seleccionado y contratado por el señor menor de 2 meses después de la señorita, iniciando actividades de la empresa. Un año después de que contrataran al señor ya demasiado tarde, la señorita
de la empresa mayor orquestó una organización que incluía una promoción de la posición de la compañía mayor, o sea, la distribución de los aportes financieros a la empresa grande. Pregunta, por medio del enfoque sistemático, identifique el sistema o sistemas y sus subsistemas, así como las diferencias relacionadas e interdependientes que observe. Se sugiere, bueno, un sociodrama, pero eso es esa parte. Utiliza también un enfoque sistemático o identifique los diferentes conflictos del caso. Continúa el diagnóstico y evaluando, analizando la función o el enfoque de cada conflicto, evaluando la estructura sistemática y competitiva, evasiva o colaborativa, y determine las estrategias. ¿Cuál pensarían ustedes aquí? Bueno, aquí se podría decir que la empresa mayor, al no tener comunicación con la empresa menor, no han estado pues coordinando bien su papel, porque al contratar una persona antes sin tener conocimiento de la persona de la empresa mayor, esto ocasionó un conflicto. Entonces, lo que tendrían que realizar es evaluar primero el desempeño de la persona con la que contrató, a la empresa mayor, evaluar a la señorita de la empresa subsidiaria, ¿no es cierto? Y hacer un enfoque sistemático, identificar el desempeño, em, el entorno, los avances, el aumento, puede ser el aumento de sus ventas o sus incrementos económicamente. Entonces, conforme a esto, pues sería una evaluación dentro de los jefes, tanto de las empresas mayoritarias como las empresas minoritarias, realizar el conflicto y escoger a la persona que pudiera más tener un buen resultado. Ya, ese como resultado y como solución al tema. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, Bueno, entonces, sí. conclusiones. A ver, dígame. No, bueno, estaba un poquito viendo el tema, si bien los casos son un poco más en el tema privado o en el tema de casos como donde hay un conflicto en particular. Sin embargo, claro, desde lo público, que es justamente lo que nosotros estudiamos en el tema de administración pública, cuando se analizan los conflictos son mucho más grandes, no son conflictos sociales donde ya no depende de un jefe o un empleador o un empleado, perdón, un empleador o un empleado, sino son conflictos en los que ahí justo en el enfoque sistémico se debe tomar en cuenta ese sistema social que es fuertísimo y analizar. O sea, ahí pienso que el enfoque es mucho más amplio y más complejo justamente con lo que está pasando ahora a nivel de país. Yo vivo en la provincia de Imbabura y, por ejemplo, lo que usted dice, ¿cuáles son los pasos básicos para solucionar un conflicto? Entre los primeros está una comunicación adecuada. Y ahora, a diferencia de años anteriores, hay los mecanismos para tener una comunicación incluso en tiempo real. Sin embargo, parece que para solucionar estos conflictos no se ha topado aquí, al menos en la provincia, ninguno de estos factores. O sea que esta teoría del conflicto aquí no ha sido aplicada para absolutamente nada. Eso era Sí, más como un comentario. lamentablemente, Estaba sí, tratando de lamentablemente, comparar lo estudiado con la práctica, lo que se está viviendo actualmente. claro que sí. Así es, Tania, lamentablemente, pues esa es una realidad la que estamos viviendo. Pero bueno, esperemos que vengan días mejores, em, con esta lucha constante, pues, de nuestros compatriotas. Bueno, aquí como conclusión y dentro también del entorno que dice Tania, puede ser que se pueda manejar, resolver conflictos siempre y cuando, pues, conociendo primeramente lo que nosotros decíamos al inicio, conocer la personalidad, ¿no es cierto?
comprender la personalidad, comprender a la otra persona, cuál es su entorno, cómo es dentro de su vida diaria llegar a la negociación clave. Hay que pensar una palabra clave, la negociación, el conflicto y el de la solución. Presentar también herramientas claves para transformar los desacuerdos en oportunidades y entendimientos comunes. Eso es todo, señores estudiantes. Muchas gracias por su atención. Los veo la otra semana. Si tienen alguna duda, por favor. ¿Ninguna? Bueno, tengan ustedes una bonita noche. Gracias. Gracias, profe. Gracias a Buenas ustedes, noches. gracias a ustedes. Buenas noches. Mira, de la cara que esto también me gustaría que revisen los casos, el caso que les estaba manifestando también en la práctica, dentro del libro que comprende la página 49. Es muy importante porque presenta 3 problemas diferentes. Un problema, pues, dentro que 2 compañeros de trabajo, por lo regular diferente, en su enfoque y recomendaciones en referencia a los sistemas utilizados, los proyectos que se llevan a cabo en el departamento. Este conflicto es constructivo o destructivo. ¿Qué haría para descubrir los elementos y los efectos destructivos, así como los constructivos? ¿Qué estrategias usaría evasión, gestión o resolución? Recomendaciones son respetuosos y corteses en sus desacuerdos. El conflicto añade información, enriquece la decisión, las partes constructivas que deben de ser resueltas, las partes constructivas que deben ser manejadas. El problema 2, pues, ha discutido con un contratista, pues se rehúsa a tomar una acción que él dice que no es un requerimiento del contrato. Este es un conflicto constructivo o destructivo. ¿Qué estrategias utilizaría? ¿Por qué? Recomendaciones. También un tercer problema, pues dice que cree que su jefe lo ha insultado y lo puso en mal ante los ojos de sus compañeros. Se encuentra furioso. Este es un conflicto constructivo o destructivo. ¿Cuál estrategia sería más efectiva? Recomendaciones. Quizás el mejor consejo será evadir por un tiempo. Una vez más sereno tendrá que resolver este tipo de conflictos. Es muy importante también que revisen otros casos dentro del libro. También la guía didáctica los conduce a partes importantes del libro de Bárbara. Eso es todo, señores estudiantes. Muchísimas gracias por su atención. Tengan ustedes una buena noche. Nos vemos la otra semana. Gracias.